Medio Oriente y África del Norte. La familia del presidente Bashar al-Assad ha gobernado Siria durante los últimos 42 años. A finales de marzo y principios de abril de 2012, grupos internacionales de derechos humanos acusaron a las fuerzas gubernamentales de cometer crímenes de guerra, luego de haber allanado bastiones de la oposición, deteniendo y asesinando a civiles en Siria. Un alto al fuego, negociado por el enviado internacional Kofi Annan, fue puesto en marcha el 12 de abril del mismo año. Ya desde marzo de 2011 habían comenzado protestas pacíficas en Siria, pero una sangrienta ofensiva del gobierno generó un enfrentamiento que ha dejado miles de muertos y que ha motivado que algunos militares desertores se levanten en armas en contra de las fuerzas del régimen. Las Naciones Unidas estima que al menos 9.000 personas han muerto en el conflicto, mientras que los grupos opositores indican que el número de muertos asciende a más de 11.000. La Primavera Árabe, una serie de alzamientos y protestas en el mundo árabe, comenzó en diciembre de 2010 y aún continúa tomando forma. Hasta la fecha, los gobernantes se han visto obligados a abandonar el poder en Túnez, Egipto, Libia y Yemen. Se han producido levantamientos civiles en Bahrein y Siria y se llevan a cabo protestas importantes en otros 11 países. Las protestas comparten las mismas técnicas de resistencia civil caracterizadas por campañas sostenidas que convocan a huelgas, demostraciones, marchas y concentraciones, así como la utilización de los medios sociales para organizar, comunicar y crear conciencia ante los intentos de represión y censura de Internet por parte del Estado. China. Quanchen Chen, un abogado chino invidente y autodidacta de 40 años, es reconocido mundialmente por haber traído a la luz la realidad sobre las esterilizaciones forzadas y los abortos en embarazos avanzados provocados, según la política estatal de un solo hijo vigente en China. Chen también es reconocido por haber utilizado sus conocimientos en derecho para asistir a las personas en la lucha contra otras injusticias como la apropiación ilegal de terrenos. Él y su familia fueron puestos en arresto domiciliario las 24 horas del día después de que Chen hubiese cumplido una sentencia de 4 años en prisión en septiembre de 2010. El 22 de abril de 2012, luego de años de detención, Chen huyó de su arresto domiciliario en la provincia de Shandong con la ayuda de sus seguidores y se refugió en la Embajada de los Estados Unidos en Beijing. Luego solicitó asilo político y grabó un video alegando abusos contra sí mismo y contra su familia. Después de una audaz evasión de los cuerpos de seguridad, Chen logró llegar a la Embajada de los Estados Unidos. Finalmente, el 19 de mayo de 2012, Chen llegó a los Estados Unidos de América. Myanmar. La Unión Europea suspenderá la mayoría de las sanciones sobre Myanmar, también conocida como Birmania, durante un año mientras realiza una evaluación del progreso del país hacia la democracia. Myanmar parece estar atravesando una transición sorprendente. El último año, la junta militar cedió el poder a un nuevo gobierno que ha adoptado reformas ampliamente elogiadas, incluyendo la apertura al diálogo con la líder opositora Aung San Suu Kyi. A ella se le permitió postularse al Parlamento y ganar una banca en la tercera elección llevada a cabo en el país en los últimos 50 años. El partido de Aung ganó 43 de las 44 bancas que se sometieron a una elección. Esperamos que este sea el comienzo de una nueva era, comentó Aung San Suu Kyi. Esto sería un cambio impresionante para la ganadora del Premio Nobel de la Paz, quien ha pasado la mayor parte de los últimos 22 años bajo arresto domiciliario, desde su victoria en las elecciones generales de 1990, anuladas por el gobierno militar de Myanmar. Visita del Papa Benedicto a Cuba. En marzo del 2012, el Papa Benedicto visitó Cuba durante 3 días en un peregrinaje espiritual. Durante su viaje, el Papa se reunió con oficiales del gobierno y de la Iglesia y ofició grandes misas públicas en Santiago de Cuba y en La Habana. La visita del Papa Benedicto comenzó en Santiago de Cuba
con una bienvenida por parte del presidente Raúl Castro y una misa pública al aire libre en conmemoración de los 400 años de la Virgen de la Caridad del Cobre. A la mañana siguiente, Benedicto visitó el Santuario de la Virgen a unas pocas millas de Santiago. En su tercer día en Cuba, el Papa Benedicto ofició una misa pública en la Plaza de la Revolución en La Habana y se entrevistó en privado con Fidel Castro antes de regresar a Roma. Tal como lo había hecho el Papa Juan Pablo II en su visita a Cuba hace 14 años, el Papa Benedicto también habló sobre la necesidad de que la sociedad cubana luche para construir una sociedad abierta y renovada, una sociedad mejor, más digna del hombre. Al comienzo de su visita, durante el vuelo desde Roma, denunció el sistema político marxista de Cuba, indicando que ya no corresponde a la realidad. En Santiago de Cuba, oró por aquellos privados de libertad. De hecho, hizo varias referencias a la libertad durante su sermón final que tuvo lugar en La Habana. El Vaticano celebró la visita papal como un triunfo. Un análisis de la visita transmitido por Radio Vaticano indicó que una de las primeras señales de que la visita del Papa Benedicto fue un éxito se desprende de la declaración por parte de las autoridades cubanas de que el Viernes Santo sea establecido como feriado nacional, accediendo a la petición que hiciera el Papa. Sin embargo, muchos comentaristas piensan que el Vaticano no presionó lo suficiente al gobierno de Castro sobre los temas de derechos humanos y de la libertad de culto. Cientos de líderes opositores cubanos fueron detenidos durante la visita del Papa, otros fueron mantenidos en arresto domiciliario, se les instruyó a no asistir a los eventos públicos realizados por el Papa. Asimismo, sus teléfonos celulares fueron desconectados. En Santiago, pocos minutos antes del inicio de la primera misa pública del Papa Benedicto, un joven cubano, Andrés Carrión, gritó: "Abajo el comunismo". Carrión fue golpeado y forzado a abandonar el lugar por el cuerpo de seguridad del gobierno. Después de semanas de detención, Carrión fue finalmente liberado, pero aún debe enfrentar cargos por desorden público. Poco después del viaje a Cuba del Papa Benedicto, al menos 43 disidentes fueron arrestados en zonas adyacentes a aquellas visitadas por el Papa. Hemos podido confirmar que 43 miembros de la oposición han sido detenidos, 10 mujeres y 33 hombres, en una ofensiva llevada a cabo el lunes en el área de Santiago de Cuba. Casi todos los detenidos eran miembros del grupo opositor liderado por el exprisionero político José Daniel Ferrer, del Partido Unión Patriótica de Cuba. Todos los miembros de la oposición fueron posteriormente liberados. Reforma migratoria. El gobierno ha señalado, en el segundo trimestre de 2012, que están estudiando la posibilidad de levantar las restricciones de viaje para los cubanos. El jefe parlamentario Ricardo Alarcón declaró recientemente que un cambio profundo y radical se acerca. El comentario ha desencadenado especulaciones entre residentes, exiliados y políticos, en el sentido de que la restringida visa de salida podría llegar a ser algo del pasado. Otros importantes funcionarios cubanos han sido cautelosos en sus declaraciones con respecto a la reforma migratoria, dejando que los habitantes de la isla y los expertos cubanos se pregunten hasta dónde están dispuestos a llegar los líderes de La Habana. Tener controles de viaje más flexibles sería un gran paso a la apertura, pero debería estar acompañada de medidas de orden económico, social y político. Aún medidas parciales, como eliminar los límites respecto a la cantidad de tiempo que los cubanos pueden permanecer en el exterior o disminuir las elevadas tasas aeroportuarias que los cubanos deben pagar para poder dejar al país, sería un cambio significativo. La visa de salida equivalente a $150 es una fortuna en un país donde el salario promedio es $20 mensuales. Los controles de salida son un legado de la Guerra Fría, cuando Cuba se alineó con la Unión Soviética. Fueron instituidos en diciembre de 1961 para evitar la fuga de cerebros, ya que cientos de miles de médicos y otros profesionales huyeron de la isla. Los residentes de La Habana dicen estar ansiosos a la espera de ver qué hará el gobierno cubano. Como bien reconoce Domingo Blanco, un empleado estatal de 24 años, agregó:
Es como si uno necesitara pedir permiso para salir de su propia casa.